Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Jorge de Matemol y vamos a revisar ahora un problema un poquito más complicado dentro de los ejercicios resueltos de estática. Esta vez me piden calcular la tensión del cable B, es el cable que está aquí, sabiendo que la masa del cuerpo que sostiene todo el sistema es de 10 kilogramos. Además, me dicen que tenemos una gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Como siempre, empezamos calculando primero el peso, que es muy diferente de la masa. No te olvides, el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el peso va a ser igual a la masa de 10 kilogramos por una gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Y finalmente, decimos que el peso es igual a 100 newton. Con este peso, vamos a olvidarnos de esta masa. Nos olvidamos ya para siempre y decimos que tenemos un peso que equivale de 100 newton y nos olvidamos ya de esa masa de 10 kilos. Vamos a ver, ¿qué otros datos tenemos? Mira, tenemos aquí una polea más grande que parte desde el techo y sostiene dos cables. Por aquí, una polea pequeñita que parte de aquí, de esta cuerda, de la primera cuerda, y que se divide a partir de aquí, en otro cable, en el cable B, y me piden calcular la tensión de ese cable B. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer distintos cortes. Mira, hagamos un primer corte aquí en la parte superior. Vamos a trazar un corte por aquí, por aquí, por aquí, que vaya y que corte. ¿Dónde hemos cortado los cables? Aquí un primer corte, segundo corte, tercer corte. ¿Qué es lo que me quedaría? Vamos a ver. Yo soy pésimo dibujando, pero tendríamos la polea más grande. Por aquí una tensión 1, vamos a colocarle tensión 1. Y por aquí una tensión 2, estamos cortando aquí. Y ahora, como se trata del mismo cable, tenemos nuevamente por aquí la tensión 2. La polea lo que hace es repartir las tensiones, repartir las fuerzas de tal manera que ambos lados del cable, siempre que se trate del mismo cable, tengamos la misma tensión. Por ejemplo, este es otro cable, entonces ya no va a tener esta tensión, es otro cable. Aquí lo mismo, aquí tenemos un cable y aquí otro cable. Son cables diferentes, no comparten las tensiones. Así que no tenemos ninguna otra fuerza más y sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 por la primera ley de Newton. Si el sistema se encuentra estático, en reposo o avanzando con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos a ver, a los que tenemos hacia arriba les ponemos positivo y los que apuntan hacia abajo les ponemos negativo. ¿Quiénes tenemos apuntando hacia arriba? Tenemos a la tensión 1. ¿Y quiénes apuntan hacia abajo? Tenemos por aquí la tensión 2 y por aquí también la tensión 2. Tensión 1 menos tensión 2 menos tensión 2 va a ser igual a 0. Tensión 1 es igual a tensión 2 más tensión 2. Los paso al otro miembro. Tensión 1 va a ser igual a 2 veces tensión 2 y finalmente la tensión 2 va a ser igual a tensión 1 sobre 2. ¿Listo? Vamos bien, vamos bien. Ya tenemos ahora estas dos tensiones expresadas en función de esta tensión 1. Hagamos otro cortecito más. Vamos a cortar ahora por aquí. ¿Qué te parece? ¿Sí? Cortamos por aquí y ahora en la polea chiquita. Cortamos en la polea pequeñita. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Este fue el corte 1. Para tenerlo ordenado, tenemos por aquí el corte 2, ¿ok? Vamos con el corte 2. ¿Qué es lo que está sucediendo en el corte 2? Mira, tenemos nuevamente ahora la polea pequeñita, y tenemos una tensión hacia arriba, que es la tensión del cable 2, la tensión 2. Esta tensión 2, ¿sabemos cuánto es? Sí, tensión 1 sobre 2, tensión 1 sobre 2, ¿ok? Entonces, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos por aquí la tensión del cable B. Tenemos la tensión del cable B, que ya sabemos que como se encuentra amarrada a una polea, entonces las dos tensiones son iguales. Tensión B. Y para arriba tenemos tensión 1 sobre 2. Ya sabemos cómo va esto. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Quiénes apuntan hacia arriba? Tensión 1 sobre 2 menos los que apuntan hacia abajo. Tensión B menos tensión B
y esto va a ser igual a 0. Tensión 1 sobre 2 es igual a 2 veces tensión B. Tensión 1 dividido entre 4, este 2 pasa a dividir, es igual a la tensión en B. Ahora tenemos aquí un pequeño problemita. Tenemos ahora dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a hacer un último corte y con este corte ya terminamos. Mira dónde vamos a hacer el corte número 3. Se viene ahora el corte 3 y este es el que nos va a salvar la vida. Pero sin estos dos no hubiera sido posible lograrlo. ¿Dónde vamos a hacer el corte 3? Aquí, estratégicamente, en la última parte y ya teniendo en cuenta el peso. El peso es un dato importante, nos lo dio el problema. Y hacemos por aquí el corte número 3. Último corte. ¿Qué es lo que tenemos en este corte? Tenemos por aquí un peso de 100 newton. Tenemos por aquí 100 newton. Tenemos tres cables. Tenemos por aquí la tensión en B. Ok, primer corte. Tenemos por aquí también la tensión en B. Otro corte. Ok, es aquí donde estamos cortando los cables. Y finalmente por aquí una tensión más. ¿Esa tensión de qué cable es? Es la tensión del cable número 2. Ok, cable 1, cable 2. Tenemos aquí la tensión en el cable 2. Y ya está. Vamos a ver, nuevamente, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Quiénes son los vectores que apuntan hacia arriba? Tenemos más tensión en B, más tensión en B, más tensión en 2, menos los que apuntan hacia abajo, 100 newton. Y esto va a ser igual a 0. Tendríamos dos veces la tensión en B, más la tensión en 2 y este 100 lo pasamos al segundo miembro, 100 newton. Tenemos ahora dos veces la tensión en B. La tensión en B es, en función de T1, es T1 sobre 4, ¿ok? Y tenemos también la tensión en 2. La tensión en 2 es T1 sobre 2 y esto es igual a 100 newton. ¿Qué más tenemos? Mitad 2, mitad 1, mitad 2. Tendríamos T1 sobre 2 más T1 sobre 2 es igual a 100 newton. ¿Qué más? Tenemos por aquí que tensión 1 va a ser igual a 100 newton. T1 sobre 2 más T1 sobre 2 es igual a T1. Y ya tenemos la primera tensión. Tenemos la tensión 1 y ¿eso es la respuesta al problema? No. Sin embargo, lo que me piden es la tensión en B. Y la tensión en B es igual a T1 sobre 4. 100 dividido entre 4. Y 100 entre 4 es 25. 25 newton. Esa sería la respuesta final a nuestro problema número 3. Un poco enredado, un poco extenso, pero estos son los clásicos que vienen en los exámenes y hay que estar preparado para este tipo de problemas que puede ser un poco más difíciles. Si nos hubieran pedido la tensión en el otro cable, en cualquiera de estos dos cables, por ejemplo en el cable 1, ya la teníamos aquí, la tensión en el cable 2 era la mitad de la tensión en el cable 1. Siempre que tengas un problema de poleas, no te olvides que los cables siempre tienen la misma tensión si es que se trata del mismo cable. Hasta aquí vamos a llegar por ahora. Vamos a dejar ahora sí una tarea para que tú puedas resolver en casa y demostrar qué tanto has aprendido. Yo te voy a dejar la solución en el enlace que está en la información del video. Vamos con la tarea. Tarea para la casa. Calcular la tensión en cada cuerda del sistema para que todo el sistema se encuentre en equilibrio. ¿Ok? Calcular la tensión en cada una de las cuerdas. Tenemos ahí unos ángulos de 53 y 37 grados y además un peso de 100 newton. Tengo que calcular la tensión de las cuerdas que se encuentran inclinadas. Hasta aquí vamos a llegar por ahora. No olvides suscribirte al canal y si necesitas más problemas, solamente tienes que pedirlos en los comentarios del video. Un saludo y suerte.